Que tengas un excelente día. Manuel se detuvo en seco cuando vio al hombre salir de la limusina negra. No fue el lujoso auto ni el traje impecable lo que llamó su atención, sino una peculiar marca de nacimiento en forma de media luna en su rostro. El niño de 12 años, que vendía dulces en las calles de Buenos Aires para ayudar a su madre enferma, sintió que el corazón le daba un vuelco. La marca era idéntica a la suya. Marcos Herrera, el empresario más rico de la ciudad, caminaba con paso firme hacia el edificio de su empresa. Manuel lo observaba desde la acera, con la caja de caramelos presionada contra su pecho. La coincidencia era demasiado extraña para ignorarla. ¿Quieres comprar algunos dulces, señor?, Manuel se atrevió a preguntar, acercándose al empresario. Marcos se detuvo, mirando al niño con una mezcla de molestia e impaciencia. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Manuel, algo cambió en su expresión. El empresario palideció visiblemente, como si hubiera visto un fantasma. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. «Manuel, señor, Manuel Gutiérrez». El nombre pareció golpear a Marcos como un puño invisible. Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la marca de nacimiento en la mejilla del niño, idéntica a la suya. Por un momento, el tiempo pareció detenerse en la concurrida calle. «¿Quién es tu madre?». La voz de Marcos temblaba ahora. «María Gutiérrez. Señor, está enferma, por eso vendo dulces». Marcos sacó su billetera con manos temblorosas. Extrajo varios billetes y los puso en la mano de Manuel. «Toma esto, y ¿podrías decirme dónde vives?». Manuel dudó. Su madre siempre le había advertido sobre dar información personal a extraños, pero algo en la mirada de este hombre, en la marca idéntica en su rostro, le hizo confiar. «Vivimos en la calle Sarmiento, en el barrio sur, número 1542». Marcos asintió lentamente, como si cada palabra del niño confirmara algo que temía. Sin decir más, se giró y entró apresuradamente en el edificio, dejando a Manuel confundido en la acera. Lo que Manuel no sabía era que Marcos Herrera acababa de recibir la mayor conmoción de su vida. 15 años atrás, cuando era un joven empresario luchando por construir su imperio, había tenido una relación con una mujer llamada María. Una relación que terminó abruptamente cuando sus ambiciones empresariales se interpusieron. María había desaparecido sin dejar rastro y Marcos nunca supo que estaba embarazada. Ahora, mirando por la ventana de su oficina al niño que se alejaba por la calle, las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas que cambiaría la vida de todos para siempre. Esa noche, en su mansión solitaria, Marcos no podía dormir. Las preguntas lo atormentaban. ¿Era posible que Manuel fuera su hijo? ¿Por qué María nunca le dijo nada? Y más importante aún, ¿qué debía hacer ahora? Mientras tanto, Manuel regresaba a su modesto hogar, donde su madre luchaba contra una enfermedad que empeoraba día a día. El dinero que el empresario le había dado ayudaría con los medicamentos, pero había algo más importante en su mente: la marca de nacimiento y la extraña reacción del millonario. «Mamá», preguntó Manuel esa noche mientras le servía una sopa caliente, «¿por qué nunca me has hablado de mi padre?». María tosió suavemente, evitando la mirada de su hijo. «Algunas historias son mejor dejarlas en el pasado, mi amor». Pero el pasado estaba a punto de alcanzarlos a todos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Manuel. Cada mañana, mientras preparaba el desayuno para su madre, notaba cómo ella parecía más débil, más pálida. Los medicamentos eran caros, y aunque el dinero que le había dado el empresario ayudó, no duraría para siempre. María observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. A sus 12 años, Manuel había asumido responsabilidades que ningún niño debería tener. Se levantaba temprano, limpiaba la casa, preparaba la comida y luego salía a vender dulces, todo sin quejarse, siempre con una sonrisa en su rostro. «Manuel», llamó María una tarde, mientras él organizaba los medicamentos, «ven aquí, mi amor». El niño se acercó a la cama donde su madre descansaba. María extendió una mano temblorosa y acarició la marca de nacimiento en la mejilla de su hijo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hay algo que necesito contarte», comenzó ella, pero un ataque de tos la interrumpió. «No te esfuerces, mamá», dijo Manuel, alcanzándole un vaso de agua. «Puede esperar». Pero María sabía que tal vez no podría esperar. La enfermedad la consumía más rápido de lo que quería admitir, y los secretos pesaban en su corazón como piedras. Mientras tanto, en su oficina en el centro de la ciudad, Marcos Herrera no podía concentrarse en su trabajo. La imagen del niño con la marca de nacimiento idéntica a la suya lo perseguía. Había contratado a un investigador privado para confirmar sus sospechas, y el informe preliminar solo confirmaba lo que su corazón ya sabía. Las fechas coincidían perfectamente con su relación con María. «Jorge», llamó a su asistente, «cancela todas mis reuniones de hoy». Conduciendo su auto de lujo hacia el barrio sur, Marcos sentía el peso de 15 años de ausencia. ¿Cómo explicaría sus acciones? ¿Cómo justificaría haber elegido el éxito empresarial sobre el amor? ¿Y cómo enfrentaría a María después de tanto tiempo? Al llegar a la dirección que Manuel le había dado, Marcos se sorprendió por la modestia del lugar. La casa, aunque limpia y cuidada, mostraba signos claros de pobreza. Las paredes necesitaban pintura, y la puerta de madera estaba desgastada por el tiempo. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. Manuel apareció, sosteniendo su caja de dulces, listo para salir a vender. Al ver al empresario, el niño se detuvo en seco. «Señor Herrera», murmuró Manuel, sorprendido. «Hola, Manuel», respondió Marcos, su voz más suave de lo habitual. «¿Está tu madre en casa?» El niño asintió, pero antes de que pudiera responder, una voz débil llegó desde dentro de la casa. «Manuel, ¿con quién hablas?» Marcos reconoció inmediatamente esa voz, aunque ahora sonaba más débil de lo que recordaba. Su corazón dio un vuelco cuando María apareció en la puerta, apoyándose en el marco para mantenerse en pie. El tiempo pareció detenerse cuando sus miradas se encontraron. María palideció aún más, si eso era posible. «Marcos», susurró ella, llevándose una mano al pecho. «María», respondió él, su voz cargada de emociones contenidas. «Ha pasado mucho tiempo». Manuel observaba el intercambio con curiosidad y confusión. La tensión en el aire era palpable. «Manuel», dijo María suavemente, «entra a la casa, por favor». «Pero mamá, tengo que ir a vender». «Por favor, hijo», insistió ella, y algo en su tono hizo que Manuel obedeciera sin protestar. Una vez que el niño entró, María enfrentó a Marcos. Sus ojos, aunque cansados por la enfermedad, brillaban con una mezcla de dolor y determinación. «¿Por qué estás aquí?», preguntó ella. «Vi a Manuel en la calle. La marca de nacimiento es idéntica a la mía. María, ¿por qué nunca me dijiste?» María cerró los ojos por un momento, como si el peso de los secretos fuera demasiado para soportar. «¿Qué querías que te dijera, Marcos? Que estaba embarazada cuando me dijiste que tu carrera era más importante que nuestra relación. Que esperaba un hijo del hombre que me dijo que el amor era un obstáculo para su éxito». Cada palabra era como una daga en el corazón de Marcos. Los recuerdos de aquella última conversación, 15 años atrás, lo golpearon con fuerza. Él había sido joven, ambicioso, cegado por sus sueños de riqueza y poder. «Tenía derecho a saber que tenía un hijo», dijo él, intentando mantener la compostura. «¡Derecho!». María soltó una risa amarga que se convirtió en tos. «¿Qué derechos tienes sobre un hijo que nunca quisiste?». Marcos dio un paso adelante para ayudarla cuando la vio tambalearse, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Estás enferma», dijo él, notando por primera vez la palidez de su rostro, la delgadez de su cuerpo. «Déjame ayudarte». «No necesito tu ayuda, Marcos. He criado a Manuel sola durante 12 años. Hemos sobrevivido sin ti». «Pero ahora estoy aquí», insistió él, «y quiero hacer lo correcto». «¿Lo correcto?». María lo miró fijamente. «¿Y qué es lo correcto, Marcos? ¿Aparecer después de 12 años y pretender que puedes arreglar todo con dinero?». Desde dentro de la casa, Manuel escuchaba la conversación, su corazón latiendo aceleradamente. Las piezas comenzaban a encajar en su mente.
la marca de nacimiento, la reacción del empresario al verlo, la tensión entre él y su madre. «Mamá», llamó Manuel, saliendo de la casa. «¿El señor Herrera es mi padre?» El silencio que siguió a su pregunta fue ensordecedor. María cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla. Marcos miró al niño, viendo en él un reflejo de sí mismo a esa edad. «Sí, Manuel», respondió María finalmente. «Él es tu padre». Las palabras flotaron en el aire como hojas en el viento, cambiando para siempre el curso de sus vidas. Manuel miró a Marcos, luego a su madre y de nuevo a Marcos. La marca de nacimiento en sus rostros ya no era solo una coincidencia. Era un vínculo de sangre que el tiempo y las circunstancias habían mantenido oculto. Pero antes de que cualquiera pudiera decir algo más, María se tambaleó, llevándose una mano al pecho. Sus ojos se cerraron y comenzó a caer. «¡Mamá!», gritó Manuel. Marcos reaccionó instintivamente, atrapándola antes de que golpeara el suelo. El cuerpo de María estaba ardiendo en fiebre. «Necesita un hospital», dijo Marcos, levantándola en brazos. «Manuel, ven conmigo». En ese momento, las preguntas sobre el pasado, los reproches y las explicaciones tendrían que esperar. Lo único que importaba era salvar la vida de María. El hospital privado más prestigioso de Buenos Aires nunca había visto una escena como aquella. Marcos Herrera, conocido por su frialdad en los negocios, caminaba nerviosamente por los pasillos mientras los médicos atendían a María. Manuel permanecía sentado en una de las sillas de la sala de espera, sus pequeñas manos entrelazadas en una oración silenciosa. «Su madre está muy débil», explicó el doctor Ramírez a Marcos. «La enfermedad ha avanzado considerablemente. Si hubiera recibido tratamiento adecuado desde el principio». Marcos sintió como si cada palabra del médico fuera un puñal en su conciencia. Si hubiera estado presente, si hubiera sabido de Manuel, María habría tenido acceso a los mejores tratamientos desde el primer día. «¿Puede recuperarse?», preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. «Con el tratamiento adecuado, existe una posibilidad, pero será un camino largo y costoso». «El dinero no es problema», respondió Marcos inmediatamente. «Haga lo que sea necesario». Mientras el médico se alejaba, Marcos se sentó junto a Manuel. El niño no había pronunciado una palabra desde que llegaron al hospital, pero sus ojos, idénticos a los de su padre, estaban llenos de preguntas no formuladas. «Tu madre es una mujer muy fuerte», dijo Marcos, intentando romper el hielo. «Lo sé», respondió Manuel, sin apartar la vista de sus manos. «Ha luchado sola todo este tiempo». El reproche implícito en las palabras del niño no pasó desapercibido para Marcos. ¿Cómo explicarle a un hijo las decisiones egoístas de su juventud? «Manuel», comenzó Marcos, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quisiera que me dieras la oportunidad de explicarte». «¿Por qué nos abandonaste?», interrumpió Manuel, levantando finalmente la mirada. «¿Por qué nunca te importamos?». La pregunta, directa y dolorosa, golpeó a Marcos con fuerza. ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años los errores de un hombre joven y ambicioso? «Yo no sabía que tu madre estaba embarazada», comenzó Marcos. «Cuando nos separamos, estaba cegado por mi ambición. Creía que el éxito en los negocios era lo único que importaba». «¿Y ahora?», preguntó Manuel. «Ahora sé que estaba equivocado. Todo el dinero del mundo no vale nada comparado con la familia que perdí». En ese momento, una enfermera se acercó a ellos. «¿Familiares de María Gutiérrez?». «Sí», respondieron padre e hijo al unísono, levantándose. «La paciente está estable y consciente. Pueden pasar a verla, pero solo unos minutos». Al entrar en la habitación, encontraron a María recostada en la cama, conectada a varios monitores. A pesar de su debilidad, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios al ver a Manuel. «Mi amor», susurró ella, extendiendo una mano hacia su hijo. Manuel corrió hacia ella, abrazándola con cuidado. Marcos se quedó en la puerta, sintiéndose como un intruso en ese momento íntimo. «Los médicos dicen que necesitas descansar», dijo Manuel, sosteniendo la mano de su madre. «Estoy bien, mi amor, no te preocupes». María entonces miró a Marcos, y algo en sus ojos había cambiado.
Ya no había la dureza de antes, sino una especie de resignación mezclada con gratitud. «Gracias», dijo ella suavemente, «por traerme aquí». Marcos dio un paso adelante. «Es lo mínimo que podía hacer. María, sé que no puedo cambiar el pasado, pero déjame ayudarte ahora, por favor». María cerró los ojos por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Cuando los abrió de nuevo, miró a Manuel y luego a Marcos. «No lo hago por mí», dijo finalmente, «lo hago por Manuel. Él merece conocer a su padre». Las palabras de María abrieron una puerta que había estado cerrada durante 12 años. Marcos sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero las contuvo. «No los defraudaré esta vez», prometió. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Marcos movió todas sus influencias para asegurarse de que María recibiera el mejor tratamiento posible. Contrató especialistas, consultó segundas y terceras opiniones y se aseguró de que tanto ella como Manuel tuvieran todo lo que necesitaban. Para Manuel, ver el cambio en su vida era como estar en un sueño. De vender dulces en la calle, pasó a tener un chofer que lo llevaba a visitar a su madre todos los días. Marcos incluso había insistido en que se mudaran a un apartamento cerca del hospital, completamente amueblado y con todas las comodidades. Sin embargo, la adaptación no era fácil. Las noches eran especialmente difíciles para Manuel, solo en su nueva habitación lujosa, extrañando su antiguo hogar y preocupado por su madre. Una noche, mientras cenaba con Marcos en el comedor del nuevo apartamento, Manuel finalmente se atrevió a hacer la pregunta que lo había estado atormentando. «¿Por qué nunca nos buscaste? ¿Nunca te preguntaste si mamá podría necesitar ayuda?» Marcos dejó su cubierto sobre la mesa, tomándose un momento para responder. «Durante años me convencí de que había tomado la decisión correcta al concentrarme en mi carrera. Construí un imperio, pero cada éxito se sentía vacío. Había noches en que miraba mi marca de nacimiento en el espejo y pensaba en tu madre, preguntándome qué había sido de ella. Pero el orgullo y la cobardía me impidieron buscarla». «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Manuel. «Ahora», respondió Marcos, «voy a hacer todo lo posible por remediar mis errores, si ustedes me dan la oportunidad». En ese momento, el teléfono sonó. Era del hospital. La voz al otro lado de la línea hizo que el rostro de Marcos palideciera. «Vamos al hospital ahora mismo», dijo, levantándose abruptamente. «Tu madre». El trayecto al hospital fue el más largo de sus vidas. Manuel miraba por la ventana del auto mientras Marcos conducía a toda velocidad, esquivando el tráfico nocturno de Buenos Aires. Las luces de la ciudad se desdibujaban en una mezcla borrosa de colores, como las lágrimas que Manuel intentaba contener. Al llegar al hospital, encontraron al doctor Ramírez esperándolos en la entrada de urgencias. Su expresión era grave, pero mantenía la calma profesional. «La señora María tuvo una complicación», explicó el médico. «Su cuerpo está rechazando parte del tratamiento. Necesitamos tomar decisiones importantes». «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó Marcos, sintiendo a Manuel aferrarse a su mano instintivamente. «Necesitamos cambiar el tratamiento, pero es más agresivo y, significativamente, más costoso». «El dinero no es problema», interrumpió Marcos. «Haga lo que sea necesario». El doctor Ramírez asintió, pero su expresión seguía siendo seria. «Hay algo más. Necesitamos un donante compatible para un procedimiento específico. Normalmente, los familiares directos son la mejor opción». Manuel dio un paso adelante. «Yo puedo...» «No», interrumpieron Marcos y el doctor al unísono. «Eres muy joven», explicó el doctor Ramírez con gentileza. «Pero el señor Herrera...». Marcos no necesitó escuchar más. «Haré todas las pruebas necesarias, ahora mismo». Mientras Marcos se sometía a los exámenes, Manuel se sentó junto a la cama de su madre. María dormía intranquila, su rostro pálido contra las sábanas blancas del hospital. El sonido rítmico de las máquinas era el único ruido en la habitación. «No me dejes, mamá», susurró Manuel, sosteniendo la mano de su madre. «Te prometo que no volveré a vender dulces.
Estudiaré mucho, seré el mejor de la clase. Solo no me dejes. María abrió los ojos lentamente, como si las palabras de su hijo la hubieran traído de vuelta. Mi amor, susurró ella débilmente, nunca te dejaré, eres mi razón de vivir. Marcos, papá, está haciendo pruebas para ayudarte, dijo Manuel, las palabras papá sonando extrañas en su boca. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de María. Ha cambiado. ¿Lo perdonaste? María apretó suavemente la mano de su hijo. El rencor solo envenena el alma, mi amor, y la vida nos da segundas oportunidades por una razón. Antes de que Manuel pudiera responder, Marcos entró en la habitación, seguido por el doctor Ramírez. Su expresión era indescifrable. Soy compatible, anunció Marcos. Podemos proceder cuando quieran. El procedimiento se programó para la mañana siguiente. Esa noche, mientras María descansaba bajo el efecto de los sedantes, Marcos y Manuel permanecieron en la sala de espera. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preocupaciones no expresadas. ¿Tienes miedo?, preguntó Manuel de repente. Marcos miró a su hijo, sorprendido por la pregunta. En las últimas semanas, desde que había descubierto su existencia, cada interacción con Manuel le recordaba lo mucho que se había perdido. Sí, admitió finalmente, pero no por mí. Tengo miedo de no poder remediar todo el daño que causé, de no ser el padre que mereces. Mamá dice que nunca es tarde para hacer lo correcto. Marcos sonrió tristemente. Tu madre siempre fue la más sabia de los dos. La madrugada los encontró dormidos en las incómodas sillas de la sala de espera. Fueron despertados por una enfermera que les trajo café y les informó que pronto comenzaría el procedimiento. Antes de ser llevado al quirófano, Marcos pidió un momento a solas con María. Cuando entró en su habitación, ella estaba despierta, mirando por la ventana el amanecer que comenzaba a teñir el cielo de rosa. María, comenzó él, sé que nada de lo que diga puede compensar estos años. Shh, lo interrumpió ella. No es momento para disculpas, Marcos, es momento de mirar hacia adelante. Quiero que sepas que, pase lo que pase, Manuel estará protegido. He modificado mi testamento. Todo lo que tengo será para él. María lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Siempre fuiste un buen hombre, Marcos, solo que a veces lo olvidabas. Una enfermera entró para llevarlos al quirófano. Mientras los preparaban, Manuel esperaba afuera, su corazón latiendo con fuerza. El doctor Ramírez se acercó a él. Tu padre está haciendo algo muy valiente, dijo el médico, y tu madre es una luchadora. Manuel asintió, incapaz de hablar. Las horas siguientes fueron las más largas de su vida. Caminaba de un lado a otro en la sala de espera, rezando, esperando, temiendo. Finalmente, el doctor Ramírez apareció, quitándose el gorro quirúrgico. Manuel contuvo la respiración, preparándose para lo peor. El procedimiento fue un éxito, anunció el médico con una sonrisa. Ambos están estables. Las lágrimas que Manuel había estado conteniendo, finalmente, fluyeron libremente. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. En las semanas siguientes, mientras María se recuperaba, algo comenzó a cambiar en la dinámica entre los tres. Las visitas diarias de Marcos ya no eran tensas o incómodas. Manuel comenzó a esperar con ansias los momentos que pasaban juntos, escuchando las historias de su padre sobre sus primeros años en los negocios, o simplemente compartiendo un helado mientras esperaban que María terminara sus terapias. Una tarde, mientras María dormía, Marcos encontró a Manuel en la cafetería del hospital, mirando pensativo su chocolate caliente. ¿En qué piensas?, preguntó Marcos, sentándose frente a su hijo. En cómo cambia la vida, respondió Manuel. Hace un mes estaba vendiendo dulces en la calle, preocupado por los medicamentos de mamá, y ahora la vida tiene formas extrañas de enderezar sus caminos, dijo Marcos. A veces necesitamos perderlo todo para valorar lo que realmente importa. La recuperación de María progresaba día a día. Los médicos estaban asombrados por su mejoría, aunque advertían que el camino aún sería largo. Durante su estancia en el hospital,
La habitación que Marcos había conseguido para ella se había convertido en un pequeño santuario de esperanza y reconciliación. Una tarde, mientras Manuel hacía su tarea en el pequeño escritorio que habían instalado en la habitación, María observaba con ternura cómo Marcos ayudaba a su hijo con un problema de matemáticas particularmente difícil. «No, mira», explicaba Marcos pacientemente. «Cuando tienes una ecuación así, primero debes...». Era una escena que María nunca pensó que vería. El poderoso empresario, conocido por sus negociaciones despiadadas, sentado junto a su hijo, explicando álgebra con infinita paciencia. «Marcos», llamó María suavemente. Cuando ambos la miraron, ella continuó: «Necesitamos hablar sobre el futuro». Manuel inmediatamente tensó los hombros. Para él, hablar sobre el futuro siempre había significado malas noticias, preocupaciones sobre dinero o cambios difíciles. «Manuel, cariño», dijo María, notando la tensión de su hijo, «¿podrías ir a buscarme un té a la cafetería?» El niño asintió, entendiendo que los adultos necesitaban privacidad. Cuando salió, María se incorporó en la cama, su rostro más saludable que semanas atrás, pero aún marcado por la preocupación. «Manuel necesita estabilidad», comenzó ella. «Necesita volver a la escuela, tener una rutina normal». «Lo sé», respondió Marcos. «Ya he estado investigando las mejores escuelas de la zona. Hay una particularmente buena cerca del nuevo apartamento». «Marcos», interrumpió María, «antes de hacer planes, necesitamos definir qué papel tendrás en su vida. No puede ser algo temporal. Si vas a ser parte de su vida, debe ser completamente». La seriedad en la voz de María hizo que Marcos se sentara más derecho en su silla. «María, sé que mi historial no me favorece, pero te juro que esta vez es diferente. Quiero ser parte de sus vidas, de forma permanente. Y cuando las cosas se pongan difíciles, cuando los negocios exijan tu atención, cuando...». «He cambiado», interrumpió Marcos, su voz cargada de emoción. «Estas semanas me han enseñado más sobre la vida que 15 años de éxitos empresariales. No voy a abandonarlos de nuevo». María lo observó por un largo momento, buscando en sus ojos la verdad de sus palabras. Lo que vio debió convencerla, porque asintió lentamente. «Hay algo más», dijo Marcos, sacando un sobre de su chaqueta. «He estado trabajando con mis abogados. Son documentos para reconocer legalmente a Manuel como mi hijo, con todos los derechos que eso implica». María tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Se lo has dicho a él?» «Quería consultarlo contigo primero. Y hay algo más». Marcos hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. «María, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿me darías una segunda oportunidad? No solo como el padre de Manuel, sino...». En ese momento, la puerta se abrió y Manuel entró con el té. Se detuvo al ver las expresiones serias de sus padres. «¿Interrumpí algo?», preguntó dudoso. «No, mi amor», respondió María, guardando el sobre bajo su almohada. «Ven, siéntate con nosotros». Marcos carraspeó, recuperando la compostura. «Manuel, hay algo que quiero preguntarte». El niño se sentó en el borde de la cama de su madre, mirando expectante a su padre. «Cuando tu madre salga del hospital, me gustaría que ambos vinieran a vivir a mi casa. Es grande, tiene un jardín donde podrías jugar y...». «¿Como una familia?», interrumpió Manuel. La pregunta, tan simple y directa, dejó a ambos adultos sin palabras por un momento. «Sí», respondió finalmente Marcos, «como una familia, si tú quieres». Manuel miró a su madre, buscando su aprobación. María sonrió suavemente y asintió. «¿Podré seguir viendo a mis amigos del barrio?», preguntó Manuel. «Por supuesto», respondió Marcos, «y podrán venir a visitarte cuando quieras». «¿Y mamá no tendrá que trabajar tanto?». «No, mi amor», intervino María. «Tu padre se asegurará de que estemos bien». Manuel pareció considerar todo por un momento. Luego, con la simplicidad de un niño, dijo: «Está bien, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntaron ambos padres al unísono. «Que papá prometa que nunca más se irá». Marcos sintió que su corazón se apretaba ante la petición de su hijo. Se acercó y, por primera vez, abrazó a Manuel.
Te lo prometo, hijo. Nunca más me iré. María observaba la escena con lágrimas en los ojos. 15 años de dolor y soledad comenzaban a desvanecerse ante la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que su recién encontrada felicidad pronto sería puesta a prueba de una manera que nunca esperaron, porque mientras ellos hacían planes para el futuro, alguien del pasado de Marcos estaba a punto de reaparecer, amenazando con destruir todo lo que estaban construyendo. La noticia de que Marcos Herrera, uno de los empresarios más importantes de Buenos Aires, había encontrado un hijo perdido, se expandió rápidamente en los círculos empresariales. La mayoría lo tomó con sorpresa, algunos con escepticismo, pero nadie estaba más afectada que Elena Vidal, la exprometida de Marcos. El día que María finalmente recibió el alta del hospital, Elena apareció en la oficina de Marcos sin anunciarse. Entró como una tormenta, sus tacones resonando en el piso de mármol. «¿Es verdad?», demandó ella, cerrando la puerta tras de sí. «¿Tienes un hijo con otra mujer?». Marcos levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «Elena, no es un buen momento». «¿Cuándo será un buen momento, Marcos? ¿Cuando anuncies públicamente que esa mujer y su hijo son tu nueva familia?». «No hables así de ellos», advirtió Marcos, su voz tornándose fría. «María y Manuel son mi familia». Elena rió amargamente. «¿Tu familia? ¿Y qué hay de nosotros, de nuestros planes?». «Eso terminó hace tiempo, Elena. Lo sabes. ¿Y los accionistas? ¿Qué dirán cuando sepan que el gran Marcos Herrera tiene un hijo bastardo?». Marcos se levantó de su silla, su rostro endurecido por la ira. «Cuida tus palabras, Elena. No permitiré que hables así de mi hijo». «¿Tu hijo?». Elena escupió las palabras como veneno. «Un niño que ni siquiera conocías hace un mes. ¿Cómo sabes que no es una trampa? ¿Que esa mujer no está tras tu dinero?». «Basta», cortó Marcos. «María nunca me pidió nada en todos estos años. Ni siquiera sabía que era millonario cuando nos conocimos». Elena se acercó al escritorio, apoyando sus manos sobre la superficie pulida. «Te arrepentirás de esto, Marcos. No sabes de lo que soy capaz». Mientras tanto, en la nueva casa, María y Manuel se adaptaban a su nueva vida. La mansión era enormemente diferente a su antiguo hogar, pero Marcos se había asegurado de que tuvieran todo lo que necesitaban. «¿Te gusta tu nueva habitación?», preguntó María a Manuel, mientras desempacaban algunas cajas. «Es enorme», respondió el niño, aún asombrado por el espacio. «Pero extraño nuestro antiguo hogar». María se sentó en la cama junto a su hijo. «Lo sé, mi amor. Yo también lo extraño, pero a veces los cambios son para mejor. Como conocer a papá». María sonrió. «Sí, como conocer a tu padre». El sonido del timbre interrumpió su conversación. Rosa, el ama de llaves, apareció en la puerta de la habitación. «Señora María, hay una mujer que insiste en verla. Dice que es importante». María bajó las escaleras encontrando a Elena en el vestíbulo. Aunque nunca la había visto, algo en su postura elegante y su mirada calculadora la hizo ponerse inmediatamente en guardia. «¿Puedo ayudarla?», preguntó María. «Así que tú eres la famosa María», dijo Elena, evaluándola de pies a cabeza. «La madre del supuesto hijo de Marcos». «¿Supuesto?». María sintió que su sangre comenzaba a hervir. «¿Quién es usted?». «Elena Vidal, la prometida de Marcos». «Exprometida», corrigió María. «Marcos me habló de usted». Elena sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Vengo a hacerte una propuesta. ¿Cuánto quieres?». «¿Perdón?». «Por desaparecer, tú y el niño. Naming un precio». María dio un paso atrás, como si las palabras de Elena fueran un golpe físico. «Creo que debe irse. Piénsalo, María. ¿Realmente crees que encajas en el mundo de Marcos? ¿Que la alta sociedad aceptará a una mujer de tu clase? ¿Que tu hijo no sufrirá por los comentarios y las miradas?». «Mamá», la voz de Manuel interrumpió desde lo alto de las escaleras. «¿Está todo bien?». «Todo está bien, mi amor», respondió María, sin quitar los ojos de Elena. La señora ya se iba. Elena sacó una tarjeta de su bolso. «Piénsalo, mi oferta está en pie».
Cuando Elena se fue, María se apoyó contra la pared, temblando. Las palabras de la mujer, aunque crueles, habían tocado algunas de sus propias inseguridades. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, encontró a María en el jardín, sentada en un banco, perdida en sus pensamientos. «Elena estuvo aquí», dijo María sin preámbulos. Marcos se tensó visiblemente. «Lo sé, vino a verme primero a la oficina». «Tal vez tiene razón», susurró María. «Tal vez no pertenecemos a tu mundo». «No». Marcos se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «Mi mundo es donde ustedes están. No me importa lo que digan los demás. Pero Manuel es mi hijo, nuestro hijo, y cualquiera que se atreva a lastimarlo tendrá que vérselas conmigo». En ese momento, Manuel apareció en el jardín. «¿Están peleando?» «No, mi amor», respondió María, solo hablando. «¿Es por esa señora que vino hoy?» «No me gustó cómo te habló, mamá». Marcos miró a María, alarmado. «¿Qué dijo exactamente?» Pero antes de que María pudiera responder, el teléfono de Marcos sonó. La expresión en su rostro cambió al ver el número. «¿Qué sucede?», preguntó María. «Elena», respondió Marcos, su voz tensa, «ha convocado una reunión de emergencia del consejo directivo. Quiere cuestionar mi capacidad para dirigir la empresa. ¿Puede hacer eso?» Su familia tiene una participación importante en la empresa y tiene aliados en el consejo. María sintió que su corazón se hundía. Todo lo que habían construido en las últimas semanas parecía estar en peligro. «No dejaré que nos separe», dijo Marcos con determinación. «No esta vez». Pero mientras abrazaba a su familia, Marcos sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Elena no se detendría hasta conseguir lo que quería, y él tendría que luchar no solo por su empresa, sino por la familia que acababa de recuperar. La sala de juntas de Empresas Herrera nunca había estado tan tensa. Los miembros del consejo directivo ocupaban sus asientos habituales. Mientras Elena permanecía de pie junto a su abogado, una sonrisa de triunfo anticipado en su rostro. «Señores del consejo», comenzó ella, «los he convocado porque la estabilidad de nuestra empresa está en riesgo. Marcos Herrera ha demostrado que sus decisiones personales pueden afectar negativamente nuestros intereses». Marcos, sentado en la cabecera de la mesa, mantenía una calma aparente. Durante la noche anterior había tomado una decisión que cambiaría todo. «Antes de que continúes, Elena», interrumpió Marcos, «hay algo que el consejo debe ver». Sacó una carpeta de su maletín y comenzó a distribuir documentos entre los presentes. Elena palideció al ver el contenido. «Estos son correos electrónicos y registros de transferencias que demuestran cómo la señorita Vidal ha estado desviando fondos de la empresa durante los últimos 3 años», anunció Marcos. «Mi equipo de auditoría lo descubrió durante una revisión rutinaria». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de formar palabras. Esto es una mentira», logró decir finalmente. «Los documentos están verificados y autenticados», continuó Marcos. «También hay registros de sobornos y manipulación de contratos». «¿Por qué no presentaste esto antes?», preguntó uno de los directores. «Porque esperaba que Elena recapacitara. Le di la oportunidad de devolver el dinero discretamente y alejarse, pero su obsesión por destruir mi familia me obligó a tomar medidas». Elena se dejó caer en una silla, toda su arrogancia desaparecida. «Marcos, podemos hablar de esto. Se acabaron las conversaciones, Elena. El consejo decidirá qué hacer con esta información. Mientras tanto, sugiero que te retires». Mientras Elena era escoltada fuera de la sala por seguridad, Marcos recibió un mensaje de María. «Manuel tiene fiebre. Estamos en el hospital». Sin dudarlo un segundo, Marcos se disculpó con el consejo y salió rumbo al hospital. Algunas batallas eran más importantes que otras. En el hospital encontró a María en la sala de espera, preocupada pero serena. «Los médicos dicen que es una reacción normal», explicó ella. «Su cuerpo aún se está adaptando a los medicamentos». Marcos la abrazó, sintiendo cómo ella se relajaba en sus brazos. «¿Dónde está?» «En observación. Podemos verlo en unos minutos».
Mientras esperaban, Marcos le contó sobre la reunión del consejo y el destino de Elena. «¿Cómo descubriste lo del fraude?», preguntó María. «Siempre lo supe», admitió Marcos, pero Elena conocía demasiados secretos de la empresa. Era más fácil mantenerla cerca y controlada, hasta que amenazó a mi familia. Cuando finalmente pudieron ver a Manuel, lo encontraron dormido, su rostro aún sonrojado por la fiebre. Marcos se sentó junto a su cama, tomando su pequeña mano entre las suyas. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Toda mi vida pensé que el éxito se medía en dinero y poder. Construí un imperio, pero estaba vacío por dentro. Y entonces, un día, vi a un niño vendiendo dulces en la calle, con una marca de nacimiento idéntica a la mía». María se acercó, poniendo una mano sobre el hombro de Marcos. «El día que los perdí», continuó él, «tomé la decisión equivocada. Elegí la ambición sobre el amor. Me convencí de que el poder era más importante que la familia. Pero verte en esa calle, Manuel, fue como verme a mí mismo, un recordatorio de todo lo que había sacrificado». Manuel abrió los ojos lentamente. «¿Papá? Aquí estoy, hijo. No me voy a ninguna parte. ¿Y mamá? También estoy aquí, mi amor», respondió María, sentándose al otro lado de la cama. Manuel sonrió débilmente. «¿Somos una familia de verdad ahora?». Marcos y María intercambiaron una mirada cargada de significado. «Sobre eso», dijo Marcos, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Hay algo que quiero preguntarle a tu madre». María contuvo el aliento cuando Marcos se arrodilló junto a la cama del hospital. «María», comenzó él, «sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que te hice mucho daño. Pero estos meses me han enseñado que el verdadero valor de la vida no está en las cuentas bancarias o en los edificios con mi nombre. Está en los momentos como este, junto a las personas que amo. ¿Me darías el honor de formar una familia oficial? ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas corrían por las mejillas de María mientras asentía. «Sí, Marcos, sí quiero». «Sí», exclamó Manuel desde la cama, toda su fatiga momentáneamente olvidada. «Por fin seremos una familia completa». Los tres se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. En ese momento, en esa habitación de hospital, no eran el empresario millonario, la madre soltera y el niño que vendía dulces. Eran simplemente una familia, unida por el amor y las segundas oportunidades. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de su casa, Marcos y María se casaron. Manuel, completamente recuperado y radiante de felicidad, llevó los anillos. La marca de nacimiento que una vez había sido un recordatorio de pérdida y separación, ahora era un símbolo de su unión, una señal del destino que los había reunido contra todo pronóstico. «¿Sabes algo, papá?», dijo Manuel durante la recepción. «Siempre que vendía dulces en la calle, miraba a los hombres de traje y me preguntaba si alguno sería mi padre. Nunca imaginé que realmente te encontraría». Marcos abrazó a su hijo, consciente de lo cerca que estuvo de perder todo esto. «A veces la vida nos da segundas oportunidades, hijo. Lo importante es reconocerlas y no dejarlas escapar». María se unió a ellos, su vestido de novia brillando bajo el sol de la tarde. «Y a veces», añadió ella, «las marcas que pensamos que nos hacen diferentes son las que nos ayudan a encontrar nuestro camino de vuelta a casa». La historia del niño que vendía dulces y el empresario millonario se convirtió en una leyenda en Buenos Aires, no por la riqueza o el poder involucrados, sino por ser un recordatorio de que el verdadero valor de la vida no está en lo que tenemos, sino en las personas que amamos. Y cada vez que Marcos veía su reflejo en el espejo, la marca de nacimiento en su rostro ya no era un simple capricho de la naturaleza. Era el puente que lo había llevado de vuelta a casa, a la familia que siempre debió tener.